muy original. Cuando decimos la palabra vampiro, seguramente se nos viene a la mente colmillos, dagas de madera o incluso el mismo sol asesinándolos. Pero los vampiros de Crepúsculo parecen ser muy diferentes a estos, pues incluso a los vampiros de Crepúsculo las dagas de madera no parecen afectarles en nada. El mismo sol ni siquiera es capaz de asesinarlos, pero sobre todo cuentan con habilidades extremadamente diferentes, por lo que estos son muy diferentes a los demás vampiros que ya conocemos, pues estos inclusive parecieran no tener ninguna clase de colmillos. Aún así esto lo compensan con una gran fuerza y una gran resistencia. En esta ocasión estaremos comparando las diferencias que tienen con otros vampiros de otras sagas y por supuesto estaremos llegando al punto para ver quién será más factible que gane una pelea mano a mano entre estos dos poderosos vampiros. Así pues, si quieres conocer la respuesta, quédate en este video, te aseguro que te sorprenderá totalmente. Esto es Crepúsculo contra Diario de Vampiros. Fuerza. En cuestión de fuerza bruta, los vampiros de Crepúsculo parecen ser extremadamente fuertes, pues son capaces de empujar una camioneta con una sola mano. Esta camioneta no se puede ver muy bien el modelo, sin embargo parece ser una Chevrolet Tracker del 2008 más o menos. Dichas camionetas pueden ir desde los 2500 kilos hasta los 3000 kilos, eso significa que pesan alrededor de 3 toneladas, en verdad son demasiado fuertes. Sin embargo, en Diario de Vampiros tampoco se quedan atrás, pues estos sin siquiera hacer nada de fuerza, simple y sencillamente poniéndose en el camino, son capaces de volcar una camioneta extremadamente grande, más grande incluso que la que empujó el mismo Edward. Aquí mucho menos se puede ver el modelo de la camioneta, sin embargo por las características que tiene parece ser una camioneta de dimensiones grandes familiar. Estas camionetas pueden llegar a pesar hasta 5 toneladas más o menos. En Crepúsculo, un vampiro común es capaz de levantar una roca extremadamente grande y a pesar de que no se sabe la cifra exacta de este peso, realmente muchos teorizan que estaría entre 1,5 toneladas a 2 toneladas, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero incluso vimos que este tipo de vampiros no pudo con uno de los vampiros más jóvenes, que dicho sea de paso, en este mundo los vampiros jóvenes son todavía más fuertes que los antiguos, y aquí como nos podemos dar cuenta, incluso la misma Bella era capaz de bajarlo sin hacer mucho esfuerzo. Pero en Diario de Vampiros esto es lo contrario, pues aquí incluso los vampiros más jóvenes son los más débiles, y aún así la misma Caroline, que para aquel entonces era la vampiro más joven y por lo tanto la más débil, fue capaz de mover una roca mucho más grande que la que movió el mismo Emmett, incluso siendo mucho más grande en tamaño, incluso aunque no sea tan ancha, era más alta. Aquí ustedes pueden ver la diferencia de dimensiones que hay entre ambas piedras. La de Emmett estaría pesando alrededor de 1 tonelada a 2 toneladas, sin embargo la de Caroline estaría pesando de 2 a 4 toneladas, aunque nada de esto es oficial, más bien siendo una especulación mía, ya que como tal no hay cifras oficiales del peso de cada una de estas rocas. En Crepúsculo vemos como los vampiros son capaces de golpear las rocas como si fueran solamente unicel, y después de esto arrojando lo que quedan de ellas como si fueran simples plumas. Sin embargo, en Diario de Vampiros nos podemos dar cuenta que estos, a pesar de que están debilitados por verbena en su sistema, estos aún son capaces de golpear y agujerar una pared de roca sin mucho esfuerzo. Uno de ustedes me dijo que este tipo de vampiros son capaces de levantar 100 veces su propio peso. Sin embargo, después de leer esto me puse a investigar totalmente a fondo, y les soy sincero, no encontré nada, realmente ni siquiera en las películas o en los libros se menciona esto, por lo que realmente no lo puedo tomar como verdadero, ya que en realmente ningún lado se puede encontrar esa información, por lo menos yo no la encontré. Así que si ustedes tienen información que sea realmente justificada con evidencia de que esto sea oficial, por favor háganmelo saber, ya que realmente yo no pude encontrar nada, por lo que si ustedes tienen información verídica que sea realmente oficial, por favor háganmelo saber y yo con mucho gusto la estaré revisando. Lo único que pude encontrar fue el comentario de otra creadora de contenido, que si no la conoces realmente te voy a invitar a que vayas a seguirla, ya que realmente sus videos son increíbles, y si te gusta este tipo de contenido te aseguro que no te arrepentirás de ir a seguir. Pero fue lo único que pude encontrar, y como tal me dio a entender lo siguiente. Aquí, como podemos leer, estos pueden levantar cientos de veces su peso, pero realmente no se especula cuánto. Lo único que se puede ver es que pueden levantar automóviles y troncos de árboles, pero no veo que puedan levantar más allá de eso. O por lo menos no hasta que vemos la siguiente escena en acción, pues en la siguiente escena nos podemos dar cuenta que un vampiro como Benjamin es extremadamente fuerte, pues de un solo puñetazo fue capaz de romper el piso, y no solamente eso, a una gran profundidad y a una gran distancia. Pero en Diario de Vampiros nos damos cuenta que incluso uno de ellos es capaz de quitarle la cabeza a alguien con un simple menú de restaurante, el cual terminó siendo clavado en la misma barra. Incluso uno de los vampiros más jóvenes y novatos es capaz de levantar un gran peso en pesas sin ningún tipo de problema. Para él es solamente como si estuviera levantando unas simples plumas, el cual ni siquiera le costó trabajo levantar hasta arriba de su cabeza, y solamente utilizando una mano para poder hacerlo.
Y ya ni hablar de la fuerza de los mismos originales, por ejemplo Elijah Michelson, el cual es capaz de romper el techo de una cueva de un simple pisotón. Dicha cueva soporta todo Mystic Falls encima de ella, y esta lleva ya más de 1000 años, por lo tanto al ser tan duradera incluso soporta ataques nucleares. Incluso este es capaz de utilizar unas simples monedas como si fuera una bomba, arrojándolas directamente a un vidrio que es más resistente que un vidrio normal a los golpes, y aún así para él no fue ningún reto, incluso creando una onda expansiva e incluso haciendo temblar todo el lugar hacia donde las lanzó. Y si no me creen, esta es la prueba. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que incluso el mismo Klaus Michelson es capaz de someter a su hermano sin ningún tipo de esfuerzo, como tal incluso sometiéndolo y obligándolo a ver a morir a su propia novia, y ni siquiera podía zafarse del agarre de su propio hermano, dando como tal la evidencia de que Klaus es todavía más fuerte que su propio hermano. Velocidad. En Crepúsculo nos podemos dar cuenta que estos son capaces de recorrer grandes distancias en una muy alta velocidad en muy poco tiempo. Sin embargo, no sé por qué en muchos lugares le ponen alrededor de 160 km a 180 km o 200 km por hora, cuando es lógico que estos aquí demuestran moverse incluso mucho más rápido que esas cifras. Yo no estoy de acuerdo con esa velocidad, pues aquí nos podemos dar cuenta que ellos dos son capaces de superar esta velocidad sin ningún tipo de problemas. Incluso los Volturi superando esta velocidad por mucho. Realmente no entiendo por qué le ponen esa velocidad si es claro que estos se mueven mucho más rápido. Sin embargo, por palabras de los mismos lobos, estos son más rápidos que incluso los vampiros, aunque no sabemos si esto es verdad o solamente está alardeando sobre su velocidad. Sin embargo, nos podemos dar cuenta en varios momentos que estos posiblemente sí sean más rápido que los vampiros, pues inclusive cuando estos persiguen a la misma Victoria todos en manada, en muchos momentos están a punto de atraparla, utilizando más su ingenio para poder escapar de ellos, incluso siendo al final el mismo Jacob quien estuvo a punto de atraparla al final de esta carrera. Incluso cuando los Cullen están persiguiendo a la misma Victoria, nos damos cuenta que a estos les cuesta demasiado poder alcanzarla. Sin embargo, cuando salta al territorio de los lobos, nos damos cuenta que a estos no les cuesta ningún trabajo poder alcanzarla, incluso por poco pudiendo atraparla, y está teniendo que saltar de nuevo al territorio de los Cullen para poder escapar de las fauces de estos lobos, incluso uno de ellos siendo capaces de interceptar a uno de estos vampiros para impedirle el paso, dándonos cuenta que estos lobos sí son más rápidos que los vampiros de este mundo, por lo menos en lo que se está viendo. También nos podemos dar cuenta en este momento que ellos son capaces de utilizar esta velocidad en combate. Pero incluso en Diario de Vampiros han demostrado moverse mucho más rápido, pues incluso uno de ellos es capaz de meterse a una habitación sin que este sea visto, incluso por el ojo humano o por otros vampiros. Incluso este tipo de vampiros son capaces de recorrer grandes distancias en muy poco tiempo. Estos son capaces de viajar apenas en segundos, siendo ni siquiera vistos por el ojo humano. Además de que estos también son capaces de superar a otros vampiros, pues incluso aquí vemos como Stefan ataca a Damon, ambos cayendo directamente desde un segundo piso. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que el único que recibió el impacto fue el mismo Stefan, Damon siendo mucho más rápido que antes mencionado. Y es que realmente en este mundo son capaces de superar a los vampiros de Crepúsculo por demasiado. Realmente estos se mueven a una velocidad extremadamente alta. Incluso en este momento, cuando vemos como Damon abandonó la habitación, nos damos cuenta como momentos después regresa sin que Kai se dé cuenta para asesinarlo, y ni siquiera pudo hacer nada. O incluso Caroline, cuando hizo lo mismo con un hereje, prácticamente estas se movieron antes de que ellos pudieran hacer algo. Y ya ni hablar de la velocidad de los originales, pues Rebecca pudo quitarle el anillo solar a Elena sin que ésta se diera cuenta. Prácticamente hasta que ésta se empezó a quemar fue como se dio cuenta que la misma Rebecca le había quitado su anillo sin que ésta se hubiera percatado de la situación. O por ejemplo Klaus Michelson y Elijah Michelson, los cuales fueron capaces de superar toda una habitación ya repleta de explosivos, la cual ni siquiera fue preocupación para ellos, y vemos que la explosión cubrió gran parte del edificio. Momentos después los vemos apareciendo como si nada, sin ningún rasguño ni su ropa con signos de quemaduras. Y esto lográndolo en más de una ocasión, pues incluso cuando el sobrenatural Connor estaba atrapado entre dos bombas y vemos cómo las detona, Damon incluso pudo superar estas explosiones, claro, apenas haciéndolo, pero sin embargo Klaus, aparte de superarla, todavía le dio tiempo de salvar al mismo Connor. Momentos después lo vemos como había pensado que se había sacrificado, pero Klaus lo había salvado. Resistencia. Pero era duro como una piedra y frío como el hielo. Claramente este punto se lo llevan los vampiros de Crepúsculo, pues estos son tan duros que ni siquiera las balas normales son capaces de penetrarlos o las mismas estacas.
Incluso cuando vimos cómo detuvieron las camionetas nos damos cuenta que Edward no recibió ningún tipo de daño. Sin embargo, en Diario de Vampiros nos damos cuenta que este sí recibió algo de daño, aunque realmente esto no importó mucho, pues su factor de curación es realmente instantáneo, como tal regresando a la normalidad sin ningún tipo de problemas. Aunque también hay que tomar en cuenta lo siguiente, pues cuando Felix peleó contra el mismo Edward Cullen, este lo desmayó momentáneamente estampando su cabeza contra el piso, agrietándola, y aquí también nos podemos dar cuenta que los Cullen tienen ligeramente un factor de regeneración que mientras no les quiten una parte de su cuerpo, estos se pueden volver a unir mostrándose aquí mismamente. Sin embargo, cuando Marcel peleó contra un vampiro mucho más viejo que él, lo lanzó a través de una pared y este podía seguir peleando, no se desmayó en este momento. Sin embargo, los vampiros de TDB sí mueren si les arrancan la cabeza o el corazón, a lo contrario de los de Crepúsculo, que la única debilidad que parece acabarlos totalmente es el mismo fuego. Finalmente lo desgarraron, pero solo el fuego lo destruyó completamente. Y vemos que esto mismo también es aplicable para los mismos Volturis, pues cuando estos mueren, la única forma de acabarlos totalmente es con el mismo fuego, si no, estos volverán a unirse y volverán a regresar. Pero con los originales esto mismo no aplica, pues a pesar de que el fuego sí mata a los vampiros normales, a los originales no es capaz de hacerles nada. La misma Catherine diciéndole esto a Damon una vez que le quería quitar la daga. Nada puede matar a un original. Ni el sol, ni el fuego, ni una mordida de licántropo. Solo la madera de un árbol que mi familia se encargó de quemar. Y es que esto se ha demostrado muchas veces en la misma serie, pues incluso los originales han sido cubiertos totalmente por fuego y estos han salido intactos de este ataque. Habilidad en combate. Los vampiros de Crepúsculo demuestran poder manejarse muy bien contra vampiros más jóvenes que ellos. Por ejemplo, cuando pelearon contra los neófitos, a pesar de ser más débiles físicamente, eran capaces de mantenerlos a raya, pero con vampiros más experimentados estos sí tenían problemas. Pues incluso Bella no pudo contra 3 vampiros, los cuales ya la habían sometido, y ella no se podía zafar de su agarre a pesar de ella ser una neófito y no pudo zafarse de ellos. Por otro lado, Caroline fue capaz de luchar contra 3 vampiros ella sola, y a pesar de que ella era mucho más joven que ellos, y en este mundo entre más joven eres, más débil eres, a diferencia de Bella, que entre más joven eres, más fuerte eres, aquí siendo lo diferente, y realmente Caroline pudo defenderse muy bien de estos 3 sola. En Crepúsculo ellos son capaces de saltar desde grandes distancias sin recibir ningún tipo de daño. Sin embargo, en Diario de Vampiros también son capaces de replicar exactamente lo mismo sin ningún problema. Incluso Caroline es capaz de enfrentar a vampiros más viejos que ella, por ejemplo el mismo Damon, y a pesar de esto igual el mismo Damon es capaz de enfrentar a vampiros más viejos que él, o incluso Marcel hace un momento enfrentando a un vampiro más viejo que él, por lo tanto su habilidad en combate es prácticamente increíble. En conclusión, los vampiros de Crepúsculo son capaces de superar a los vampiros más jóvenes del mundo de Diario de Vampiros, por ejemplo la misma Caroline, la misma Elena, Josh de The Originals o la misma Camille. Sin embargo, vampiros de más de 100 años ya serían capaces de vencerlos sin muchos problemas. Realmente estos son todavía mucho más rápidos, más fuertes, además de que tienen un sistema de regeneración muy avanzado y realmente muy superior al de los Cullen o cualquier otro vampiro de Crepúsculo. Realmente un vampiro de más de 100 años ya sería muy fuerte para alguno de estos vampiros. Sin embargo, los Volturi sí serían una gran amenaza, y no tanto por su fuerza, sino más bien por su gran conocimiento, pues estos tienen 3000 años de edad, superando incluso a los originales en edad, por supuesto, además de que cuentan con secuaces que tienen grandes dones que les servirían mucho en combate. Sin embargo, por sí solos realmente serían derrotados muy fácilmente por vampiros de más de 500 años. Realmente, por ejemplo, un vampiro como el mismo Shaman sería capaz de asesinarlos sin ningún tipo de problemas. Y aquí inclusive este fue capaz de por poco asesinar a una híbrido y a un vampiro al mismo tiempo sin muchas dificultades, a pesar de estar debilitado por la mordida de este híbrido. Y ya ni hablar de los originales, realmente ni siquiera los Volturi serían una amenaza para ellos, ni siquiera serían unos buenos rivales, pues estos, a pesar de ser apenas de 1000 años, estos sí tienen una gran capacidad, pues incluso el tiempo está a su favor, ya que estos, a pesar de tan solo tener 1000 años a diferencia de los 3000 de los Volturi, estos entre más viejos son, más rápido y fuertes se vuelven, a diferencia de los Volturis, que con esto no funciona en ellos. Sin embargo, vampiros como el mismo Alec o la misma Jane sí serían extremadamente peligrosos debido a sus grandes habilidades que tienen, pero al final considero que estos también serían superados, pues incluso en este mundo existen brujas que podrían contrarrestar estos mismos dones. Y bueno chicos, este sería el veredicto final. Los vampiros de Crepúsculo estarían por encima de los vampiros normales y más jóvenes del mundo de Diario de Vampiros, pero vampiros de más de 100 años ya superarían por mucho a estos vampiros de Crepúsculo. Los Volturi serían capaces de defenderse, pero al final también caerían.
Y ya ni hablar de los originales, estos están muy por encima de estos vampiros, inclusive los Volturi no serían ningún rival para ellos mismos. Pero esta es solamente mi opinión, cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Realmente crees que estos sí son demasiado débiles como lo estoy poniendo yo? ¿O crees que los Volturi sí son capaces de vencer incluso a los mismos originales? Sin embargo, si tú piensas diferente que yo, no te preocupes, ponlo en los comentarios, no todos tenemos que pensar exactamente igual. Recuerden que todo lo que digo aquí es meramente mi mera especulación personal, pero si ustedes creen otra cosa, pónganlo en los comentarios, yo estoy muy feliz de siempre leerlos. Y bueno chicos, esto sería todo por el video del día de hoy. Esto fue el Grimorio original. Hasta la próxima, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, los quiero mucho.